Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hoy es día sábado, septiembre 26 y bueno, yo te traigo una palabra de parte de Dios, pidiéndole, papá, de que nos abra el entendimiento, no solamente para que tú aprendas, pero para que yo también, ¿verdad? Aprendamos juntos de algo que el Señor nos quiere enseñar esta noche. El tema de hoy que hablaré se refiere a la incapacidad de pedir perdón, a la incapacidad de nosotros de ser humanos de reconocer que tenemos un Dios que si tú vienes con un corazón constrito y humillado, dice la palabra de Dios, Él no te despreciará y Él no te empujará, ¿verdad?, para afuera. Es de esa misma incapacidad de la que yo quiero hablar, y para eso yo voy a traerte un personaje de la Biblia, alguien que muy conocido por nosotros, también muy odiado, especialmente por los cristianos, ¿verdad?, que reconocen que con lo que él hizo, pues cambió el transcurso de la historia, lo que este personaje en la Biblia hizo, pero también lastimó, laceró el corazón del Maestro de Jesús. ¿Y de quién yo le estoy hablando? Le hablo ni nada menos ni nada más que de Judas Iscariote, uno de los 12, ¿verdad?, que eventualmente sería quien traicionaría al Maestro, quien entregaría al Maestro, ¿verdad?, a la cárcel, a lo que eventualmente sería a la crucifixión de nuestro Señor. Entonces el tema de hoy se titula La incapacidad de Judas, la incapacidad de Judas de pedir perdón. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de la vida de nosotros nos hemos sentido como no preparados, no aptos para decir: disculpa, Señor, perdóname, Señor, mira, cometí este error? Muchos de nosotros optamos por escondernos del Señor, por apartarnos, por simplemente omitir y enfrentar y darle la cara al Señor y decir, dice la palabra de Dios, que si confesáramos nuestros pecados y nos arrepintiéramos de ellos, realmente seremos libres. Entonces, muchos de nosotros tenemos la manía o la forma de solucionar los problemas que tenemos con Dios, y le hemos fallado a nuestro Dios y hemos ofendido a nuestro Señor Jesús, simplemente de omitir, de quedarse callado, de aislarse, de esconderse, de no volver a la iglesia, de no volver a hacer nada, porque nos sentimos tan avergonzados y nos sentimos tan culpables de haber ofendido a nuestro Señor Jesús, que optamos por no pedir perdón y nada más alejarnos. Muchas veces, no creo que solo me haya pasado a mí, yo creo que le ha pasado algo a usted, el televidente que está al otro lado, ¿verdad?, de este video, esta cámara, que dijo: ¿sabes qué? Lo que he hecho es muy grave, lo que he hecho a mi Señor, contra mi Señor, pues no tiene nombre. Estoy tan avergonzado que no quiero hacer nada. Le pasó también, ¿verdad?, a la primera pareja de la Biblia, Adán y Eva, que dice que cuando ellos comieron el fruto prohibido que el Señor les había dicho que no comieran y se dieron cuenta, ¿verdad?, el bien y el mal, ellos se escondieron de nuestro Señor y se taparon. ¿Por qué? Porque habían hecho algo individuo que el Señor les había dicho que no hicieran. Entonces ellos se sentían avergonzados, pero a la misma vez culpa, ¿no? La culpa te hace que te escondas. Entonces vamos a hablar de la incapacidad, dijimos, de Judas de pedir perdón. ¿Y cómo es que a qué me refiero? ¿Por qué Judas tiene que pedir perdón? Bueno, como le dije inicialmente, Judas es el discípulo que traiciona a Jesús, que traiciona a nuestro Maestro. Dice Mateo 27, 20 y 27, ¿verdad? Mateo capítulo 27, versículo 20 al 27 dice: antes que todo quiero dejarles saber que el Señor Jesús sabía ya antemano quién lo iba a traicionar. El Señor, nuestro Padre Jehová, le revela y le deja saber quién de los 12 es el que lo va a traicionar. Dice Mateo 27, el 20 al 27 dice: y al anochecer Jesús estaba sentado a la mesa con los 12. Mientras comían les dijo: mira, están comiendo, imagínate esa escena, están comiendo y de repente el Señor, imagino que se queda pensativo y de la nada trae un tema a la mesa y dice: mientras comía les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Mira la preocupación de mi Señor, que está comiendo en la mesa
con los 12, me imagino que los observaba, decía, estos son mis niños, estos son mis pupilos, estos son los que yo he pasado 3 años de mi vida con ellos, enseñándoles, ministrándoles. Estos son los 12 que el Señor me dio. Y de repente se acuerda que uno de ellos era quien lo iba a traicionar. Y dice, ¿verdad? Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho, y uno por uno comenzaron a preguntarle, ¿acaso soy yo, Señor? ¿Acaso seré yo, Señor, quien te traicionaré? El que mete la mano conmigo, dijo el Señor, el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá. Un día se va el Hijo de Dios, tal como está escrito de él. Pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Vamos a hacer una pausa ahí, porque yo quiero que usted entienda que la relación de Judas con Jesús no era una relación cualquiera. Había una cercanía, había una complicidad, había una amistad, ¿ve? O sea, dice aquel que mete su mano en mi plato, ¿verdad? Lo que significa que estaba sentado a la par de Jesús y era tan cercano y había tanta confianza que Judas metía su mano en el plato del maestro. Imagínese usted sentado, o me imagino yo sentado en una mesa con alguien. Si yo no tengo suficientemente confianza, yo no me atrevería a agarrar algo del plato o tan siquiera tocar el plato del que está al lado mío. Pero entonces ahí había complicidad, había amistad, había admiración de repente. Pero ¿qué pasó? El Señor dice que es Él que lo va a entregar. Pero hay tanta cercanía, ¿por qué lo va a entregar? Vamos a seguir leyendo. Dice, a la verdad el Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de Él. Pero ay de aquel que lo traiciona, más le valdría a este hombre no haber nacido. Y el Señor, encima de eso, que sabe quién es, le advierte. O sea, como que le deja saber, no lo hagas. Hubiera sido mejor que no nacieras. Le deja saber el grado de dificultad, el grado de intensidad, lo importante que es esto, que le dice que le hubiera sido mejor que no hubiera nacido, ¿ve? Y dijo, ¿acaso seré yo, Rabí? Le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Tú lo has dicho, le dijo Jesús. Mira, el amor del Padre, me imagino Jesús no lo dijo contento, imagínate tú, sabiendo que tu amigo, aquel que está contigo en la mesa, es el que te va a traicionar y se lo tienes que decir, sí, eres tú quien me va a traicionar, sí, eres tú el que va a clavar ese puñal en mi espalda. Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Mientras comía, Jesús tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a los discípulos diciéndole, tomen, comen y coman, este es mi cuerpo. Y después tomó la copa y dio gracias y la ofreció diciéndole, tomen, esta es mi sangre que yo ofrezco en sacrificio por vosotros. Judas, uno de los 12, lo traicionaba. ¿Por qué este hombre estaba haciendo eso? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? Él anduvo con el maestro 3 años, compartió con él 3 años, vio las sanidades, vio las liberaciones, vio el amor de Jesús por los discípulos, vio el amor de Jesús por cada persona que él encontraba. ¿Cómo fue posible que el maestro no tocó el corazón de Judas? ¿Por qué eventualmente los tenía que traicionar? ¿Por qué lo iba a traicionar? ¿Qué pasaba en el corazón de Judas que no pudo ser tocado por el maestro? Dice Mateo 26:14, y vamos a seguir avanzando. Uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue, y ahí esta parte vamos a narrar cómo Judas traiciona a Jesús. Uno de los 12, dice, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me quieren dar si yo les entrego a Jesús? O sea, no fueron los sacerdotes que fueron donde Judas, fue Judas a buscarlos y ofrecerse para traicionar a su propio maestro, al Hijo de Dios, ¿verdad? Dice, y ellos
le pagaron 30 monedas de plata. Y entonces dice, desde entonces Judas anduvo buscando el momento más oportuno para entregar a Jesús. Y desde entonces, dice, desde que le habían pagado los 30 monedas de plata, desde entonces buscaba la manera de cómo traicionar, el momento oportuno para traicionar a Judas. Qué persistencia de este hombre. Qué persistencia de aquel hombre que había andado con Jesús 3 años. Había compartido con él, habían comido juntos, había incluso metido su mano en el plato. Tanta insistencia por arruinar la vida del maestro, para encarcelarlo, para que le dieran sentencia por sanar a los enfermos, sentencia por amar al mundo, sentencia por hablar del Padre Celestial. Qué ingratitud, ¿no? Y es por eso que cuando hablamos y nos referimos a Judas, nosotros nos referimos con desprecio o tal vez con dolor, porque alguien que compartió tanto con el Señor, alguien que conocía tanto a Jesús, uno de los 12, ser capaz de que por 30 monedas entregara al Hijo de Dios. Pero sabes, quiero decirte que yo no le tengo roña, podríamos decir, o pleito a Judas porque entregó al maestro. Es al contrario, le tengo lástima, no solamente por tan lejos que llegó a permitir que su traición iba a poner a Jesús en una cruz del madero, pero también me da lástima por lo que vendría después, por su fin, cómo él acabó, pero más allá, por su incapacidad de reconocer que había hecho un error, que había cometido un error grave, garrafal, y ir a donde el maestro y pedir perdón. Él no logró hacer eso. Y mira por qué te lo digo. Dice Mateo 26, y nos vamos a saltar porque quiero avanzar. 26:47. Y esto te habla de cómo Judas traiciona al maestro. Dice el 47, Mateo 26:47. Mientras todavía hablaban, vino Judas, o sea, están juntos el maestro y los demás discípulos en el monte, en la noche, en la madrugada. Yo quiero que tú tomes este panorama. Y es ahí, en ese momento, cuando Jesús va a ser entregado. Dice, mientras todavía hablaban, vino Judas, uno de los 12, con mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, dice. O sea que venía mucha gente con él soldados, gente con espada y palo, dice, ¿verdad? Y dice, y el que le entregaba les había dado una señal, o sea, Judas había dado una señal a estas gentes. Y decía, al que yo besare, a ese aprendé, a ese arrestar. Y enseguida se acercó Jesús y le dijo, salve. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve, maestro, y le besó. Quiero que usted entienda que Judas se acercó y le dijo, salve, como que dice, saludos, maestro, y le dio un beso en la mejilla. Y Jesús le dijo, amigo, mira, Jesús tan bello, sabiendo que estaba siendo traicionado, aún en el medio de la traición le dijo, amigo, nunca le dijo traidor, enemigo, malo. Si Jesús, que es el Hijo de Dios y estaba siendo traicionado, le dijo a Judas, amigo, cuanto nosotros que vivimos en esta tierra, ¿verdad? Tendremos que tener misericordia con aquellos que nos fallan, con aquellos que nos traicionan, con aquellos que nos dan la espalda, con aquellos que nos critican, con aquellos que nos señalan. A ellos también se les debe llamar amigos, porque si seguimos el ejemplo de Jesús, Jesús le llamó amigo a Judas en un momento crucial de su vida, cuando Judas lo entregaba con un beso. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le aprendieron. Eventualmente llevan a Jesús, ¿verdad?, a ser juzgado, lo separan del grupo de los 11.
Judas sale con sus 30 monedas para otro lado. ¿Qué pasa después? ¿Por qué el tema de hoy se titula La incapacidad de Judas de pedir perdón? Aquí viene. Mateo 27 del 3 al 5. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento. ¿Qué dice que sintió? Sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata. 30 ciclos, dice. Igual a 432 gramos de plata. Lo devolvió a los principales sacerdotes y a los ancianos. O sea que él supo ir donde había obtenido los 30 monedas. Pero ¿no era mejor ir donde Jesús, Judas? Ok, está bien regresar la plata. Pero antes o después de eso, ¿no era mejor ir donde el maestro? Donde tenían el maestro, donde tenían a Jesús y pedirle perdón. Y decirle, Señor, me arrepiento por haberte puesto en esta posición. Y dijo, en el 4, ¿verdad? Dijo, he pecado entregando sangre inocente. Obviamente que él sabía que Jesús era inocente. Acuérdese que Judas caminó con él 3 años y vio todo lo que Jesús hizo. Y vio sus muestras de amor para con ellos, y vio cómo trataba a la gente, y vio su compasión por el enfermo, vio su compasión por el perdido, por el descarriado. Obviamente que él sabía que nuestro Señor Jesús era inocente. Y dijo, he pecado entregando sangre inocente. Y le contestaron, ¿y a nosotros qué? Allá tú. Y eso es lo que sucede, ¿ve? El enemigo te hace pecar. El enemigo te hace caer. Te hace traicionar a tu prójimo. Y después te dice, ¿y a mí qué? Tú lo hiciste por tu gana. Tú lo quisiste hacer. ¿Y a mí qué? O allá tú. Como quien dice, no importa. Y arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó. Y escuche estas últimas palabras. Quiero repetirlo porque es tan profundo, pero lo narraron tan cortito que yo desearía que ahí hubieran puesto más énfasis y un poquito más detalle, pero me imagino que no le quisieron poner tanto énfasis a lo malo, sino más enfoque a lo bueno en la palabra de Dios. Mira lo que dice. Y arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó y fue y se ahorcó. Judas fue y se ahorcó. Judas, y vuelvo a preguntarte, ¿no hubiera sido mejor que fueras donde tu Señor y pidieras perdón? Y le dijeras, Señor, pequé contra ti, para que esa culpa, para que ese dolor fuera menguado por aquel que es la vida, por aquel que es el amor, que es nuestro Señor Jesús. ¿No hubiera sido mejor, Judas, que antes de poner un lazo en tu garganta y ahorcarte, fueras a tu Padre Celestial y le dijeras, he pecado contra ti, Señor, perdóname? Y mi pregunta ahora hacia ti y hacia mí sería, ¿por qué te sigues sintiendo culpable por ese pecado? ¿Por qué te sigues sintiendo mal? ¿No sería mejor que vinieras a tu Padre Celestial, aquel que te perdona y aquel que te ama, y le dijeras, Señor, yo me siento así, 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 he hecho esto, esto y esto y esto? Confesar. ¿Quieres saber algo? El Señor no le toma de sorpresa tu pecado. Por más negro que sea, dice que vienen a ser delante de Él como blanca lana. Los emblanquece cuando tú los confiesas. A Él no le toma de sorpresa nada de lo que tú has hecho, nada de lo que yo he hecho. Si venimos a Él con un corazón constrito y humillado, dice la palabra de Dios, y nos volviéramos de nuestros malos caminos, ¿qué quiere decir? Que nos tenemos que arrepentir por el pecado hecho. Tenemos que humillarnos delante de la presencia, tenemos que confesarnos y no volverlo a hacer. Dice, yo sanaré tu tierra, te sanaré a ti
y te haré mi hijo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué pasó con Judas? ¿Por qué Judas no corrió a los brazos de su maestro? Sí, se sentía culpable, sí se sentía triste. Pero ¿por qué le encontramos la solución a correr, quitarnos la vida? O a escondernos de Dios. Si sabemos que Él es amor y que en Él encontramos perdón. ¿Verdad? Muchas veces, cuando le fallamos a Dios otra vez, preferimos morirnos. Preferimos que Dios nos quite la vida. Preferimos irnos antes que pedir perdón a Dios. Nos cuesta pedir perdón al Señor. Entendemos que estamos perdidos, así como se encontraba Judas, pero no buscamos al Señor. Nos sentimos angustiados y turbados, avergonzados por la falta, avergonzados por habernos ido de los caminos de Dios, por haberle dado la espalda a nuestro Señor, por haber pecado contra nuestro Dios. Pero preferimos dar caso perdido y tornarnos y darle la espalda a nuestro Señor, en vez de decirle: Señor, reconozco que he fallado, límpiame, perdóname, estoy arrepentido, no lo volveré a hacer, ¿verdad? Y quiero que tú sepas que lo que condenó a Judas no es que traicionara a Jesús. Escúchame bien lo que te digo esta tarde. A Judas no lo condenó el hecho que traicionara al Maestro, que traicionara a Jesús. Y esto me lo reveló el Señor a mí mientras oraba. Me dijo: Carol, lo que condenó a Judas no fue el hecho que me traicionara. Escucha cuál fue la razón de su condenación. Antes de eso, yo quiero que tú te acuerdes que solo hay un pecado que el Señor Jesús no perdona, que nuestro Señor no perdona. ¿Y cuál es ese? Está en la Biblia. Dice que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso lo encontraremos en Mateo 12, 31 al 32. Dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu de Dios no les será perdonada. Y cualquiera que le dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, cualquiera que dijera una palabra contra Jesús, el Hijo de Dios, dice, le será perdonado. O sea, Judas había dicho algo en contra de su Maestro Jesús. Judas había traicionado a su Maestro, pero aún ahí se le podía perdonar, porque la palabra de Dios es clara cuando dice: y cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, cuando dice Hijo del Hombre se refiere a Jesús mismo, será perdonado. Pero dice: al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O sea que la única cosa que Dios, nuestro Señor, no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que tú hables del Espíritu Santo. ¿Cómo te digo? ¿Qué es la blasfemia? Es como, por ejemplo, un ejemplo. El Espíritu Santo se está manifestando en un lugar y de repente tú digas: no, eso no es de Dios, eso es de Satanás. Eso no es del Espíritu Santo, eso es de alguien más. Eso Dios no lo perdona. ¿Ves? Eso Dios no lo perdona. Entonces dice: Judas no fue condenado por traicionar a Jesús, sino otra vez por su incapacidad de pedir perdón al Hijo de Dios, al Dios mismo. Al no lograr pedir perdón, la culpa y la desesperación, la vergüenza, ¿verdad?, lo llevaron a ahorcarse él mismo, lo llevaron a que él cometiera homicidio, él mismo. No seas como Judas. Y aquí cierro ya. No seamos como Judas. El Señor está pronto para escucharnos. El Señor está listo para escuchar que nos hemos equivocado. No te quedes callado. No te quedes
sintiéndote culpable. Acuérdate que Satanás aprovecha esto para hacerte sentir más miserable y que tú te sientas indigno de venir delante de la presencia de Dios. Acuérdate que Satanás nos acusa día y noche delante del Padre y te acusa a ti, te trae dardos a la mente y te dice: tú no tienes perdón, tú le has fallado a Dios, tú eres indigno, tú no vales nada, el Señor ya no quiere nada contigo. Mentira de Satanás. Acuérdate que Satanás es un mentiroso y él vino a matar, hurtar y a destruir. Por lo consiguiente, él no quiere que tú seas salvo. Obviamente te va a decir a tu mente: no sirve. Obviamente te va a decir: eres un traicionero. Obviamente te va a decir: no vales nada delante de los ojos de Dios. Pero Dios no dice eso. Dice que para Dios nosotros somos hijos amados, hijos y hijas amadas. Él solo te está esperando a que tú estés dispuesto a hablar de esa falla y decir: Señor, yo me arrepiento, Señor, perdóname. Heme aquí, yo hice tal cosa. Es necesario, creo yo lo veo de este punto, que si nosotros hemos fallado, le digamos al Señor: hice esto, esto y esto y esto, con detalles. Fallé en esto, Señor, y estoy arrepentido, estoy avergonzado, perdóname. El Señor no te despreciará, no te echará fuera el Señor te perdonará. No seas como Judas, no te quedes callado, no te quedes con ese dolor tú solito, puedes entregárselo al Maestro. El Maestro dice que Él hace borrón y cuenta nueva de nuestros pecados y los tira al fondo del mar, donde nunca más se vuelve a acordar de ellos. Nosotros tal vez en nuestra propia humanidad nos acordamos cuando le fallamos al Señor o cuando le fallamos a nuestro prójimo, pero el Señor, cuando nos perdona, dice la palabra de Dios que Él agarra nuestros pecados, los quita nuestras cargas de nosotros mismos y las echa al mar, donde nunca más vuelve a acordarse de ellos. ¿Viste qué simple? ¿Viste qué simple era para Judas venir donde el Señor? Y ya que los sacerdotes no les importó, porque eso es lo que hace el mundo. Una vez que estás en el suelo, una vez que estás derrotado, una vez que estás ahí, que no vales nada, nadie da un peso por ti, no te ayudan, te dejan en el suelo. Dejaron a Judas en el suelo. Después que lo utilizaron, después que le dieron 30 monedas por traicionar a su maestro, ahora Judas no vale nada, no importa. Y Judas, en su desesperación, en su soledad, el enemigo se metió en su mente y le dijo: no tienes escapatoria, mátate, suicídate, no sirves. ¿Cuántos hoy, el día de hoy, así nos está diciendo Satanás? No sirves para nada, fallaste. Quítate la vida. No vales nada delante de Dios, le fallaste. ¿Sabes por qué te lo dice Satanás? Porque Él quiere que le hagas compañía el día de juicio. Porque Él sí no tiene perdón. Cuando Satanás, y esto es lo que yo digo, o Satanás te diga: ¿le has fallado a Dios? Tú dile: sí, pero yo tengo redención. Sí, pero Señor me perdona. Sí, pero yo puedo tener salvación. Tú no, tú estás condenado. Recuérdale, Él te puede recordar tu presente, tú recuérdale su futuro. ¿Dónde va Satanás? Dice que será condenado por la eternidad. Él no se quiere ir solo, Él se quiere ir contigo, y por eso es que nos culpa y por eso es que nos hace sentir que nosotros no valemos nada cuando hemos fallado al Señor. Pero el Señor no dice eso, el Señor dice lo contrario. El Señor te ama y el Señor te está esperando con los brazos abiertos para decirte: eres mi hijo y te perdono. Otra vez te repito, lo único que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. De ahí solo ven a Él, que Él está esperando y con los brazos abiertos. Todo usted es perdonado. Incluso a Judas se le podía haber perdonado la traición, pero él no se dio cuenta. No se dio cuenta que solo tenía que pedir perdón. Entonces el título de hoy fue: la incapacidad de Judas de pedir perdón. Eso fue lo que condenó a Judas. No el hecho que haya traicionado a su maestro, no el hecho que haya entregado a Jesús, sino su incapacidad de reconocer que había fallado, pero que tenía perdón en Jesús, que podía ir donde el Maestro, buscarle, ahí donde lo tuviera en el calabozo donde estuviera guardado, y decirle: Señor, perdóname, me equivoqué, estoy arrepentido. Otra vez te repito y te recuerdo: tú tienes perdón.
Busca de tu Señor. Busca de tu Señor, que Él es grande en misericordia y en amor. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Te veo el miércoles, si es posible. Espero que hayas aprendido algo, porque yo aprendí. El Señor es bueno, el Señor nos quiere enseñar. Y bueno, Dios te bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesús. Descansa, descansa en el Señor. Búscale. Y si tienes algo que tú le has fallado a tu maestro, solo tienes que decir: Jesús, me arrepiento. Jesús, perdóname. Dios te bendiga y Dios te guarde.